Entonces hoy veremos la operación básica del transistor BJT y veremos cómo se usa en corte de saturación, que es la función de interruptor. Entonces bueno, el transistor BJT se le conoce así porque es un transistor de unión bipolar, precisamente porque está formado por el material del tipo P y tipo N, como hemos visto en el caso del diodo. La diferencia es que ahora vamos a usar un componente que tiene 3 pines en vez de tener 2 como en el caso del diodo, y vamos a tener 3 partes del material. En vez de tener 2, que era P y N, ahora vamos a tener 3. Por eso vamos a tener 3 patas diferentes, las cuales vamos a llamar esas 3 patas o 3 regiones emisor, base y colector. Entonces bueno, ahí está más o menos cómo sería físicamente la construcción del transistor. Entonces ven que ahí está en un sustrato que es de metal. Se coloca las tres partes de la va a estar conformada el transistor emisor, base y colector. Entonces esas 3 partes que conforman el transistor van a ser, como son 3, va a ser material N o material P. Entonces si usamos dos materiales del tipo N y un solo P, esa es la combinación que podemos tener, o la otra que es 2P y un N. Entonces cuando tenemos dos N y un P, hablamos de NPN, un transistor tipo NPN o un transistor tipo PNP. Vean que la región que está de un solo tipo en ambos transistores se le va a conocer como la base. Vean que en el caso del NPN solamente lo que está una vez el P, en este caso es la base. En el caso del PNP está solamente la N, es la que está sola, esa sería la base allí. Y en los otros extremos tenemos lo que sería el colector y el emisor. Y bueno, ahí el término bipolar se refiere tanto al uso de huecos como de electrones como portadores de corriente en la estructura del transistor. Entonces podemos tener que los portadores de corriente en este caso pueden ser debido al N o los electrones o al hueco. Y bien, esta sería la simbología que vamos a utilizar, en donde ven que aquí en el caso del NPN, aquí vean que hay una flecha que va de la base al emisor, porque aquí en la base, como en la base hay material tipo P, nosotros cuando nos movemos de la base al emisor, ahí tendríamos como una unión del tipo NP, perdón, PN, porque P está en la base. Esa unión tipo PN es como si fuera un diodo, precisamente. Ustedes se acuerdan que el diodo, cuando nosotros lo polarizamos en directo, le colocamos, se acuerdan que tenía ahí la parte del material P, en donde colocamos el positivo de la batería en el lado P y el lado negativo en el lado N, tenemos ánodo cátodo. Nosotros teníamos polarización en directo y por ahí fluía corriente, ¿verdad? Entonces bueno, este transistor, nosotros para que él funcione debemos polarizar la base emisor en directo y la unión base colector en inverso. Entonces cuando polarizamos en directo la base emisor, nosotros vemos esto como si fuera un diodo. Entonces quiere decir que deberíamos poner aquí en este caso el lado positivo hacia el ánodo y el negativo hacia el cátodo.
Entonces esto se comportaría como un diodo. Y por eso es ese sentido de la flecha. O sea, el sentido de la flecha me indica cómo sería la corriente en este caso, el sentido de la corriente convencional, ¿no? Acordándose que la corriente en realidad fluye de los electrones salen del lado negativo, pero se acuerdan que siempre la vamos a representar como si sale del lado positivo. Entonces esa flecha me indica cómo sería la corriente allí cuando yo polarizo la base emisora en directo. Entonces eso quiere decir que yo pondría el más aquí en la base y el menos en el emisor. En el caso del PNP, como el N está en la base, para yo polarizar esto en directo tendría que poner el más en el emisor, porque en el emisor está el lado P. Entonces por eso es que la flecha va entrando aquí, en el caso del PNP. En el caso del NPN la flecha va saliendo. Esa manera de polarizar el transistor nosotros debemos respetarla para que él funcione. Entonces es una de las características para que funcione este transistor, en donde nosotros debemos polarizar la unión base emisor indirecto y la unión base colector en inverso. Bien, con respecto al dopaje, acuérdense que el dopaje se le aplicaba a los materiales para hacerlo que no fueran intrínsecamente puros, sino que se le agregaba dopaje para aumentarle o electrones o huecos, dependiendo de si le aplicamos un material ahí puro allí, trivalente o pentavalente, ¿no? Entonces vean que en el caso de los extremos del emisor y el colector, vemos que es el mismo material, pero sí hay una diferencia entre ellos que tiene que ver con el dopaje. O sea, uno de los dos está más dopado que el otro. Normalmente es el emisor. El emisor se dopa más que el caso del colector. Así sean los dos del mismo tipo. Y la base, aparte que es menos material que los otros dos, está mucho menos dopado. Y bueno, si nosotros cumplimos lo de las polarizaciones que les dije, para que él funcione, vean que aquí en la base emisor nosotros estamos polarizando esto en directo. Entonces, como sabemos que aquí está el lado P en la base, nosotros colocamos el positivo del lado de la batería hacia el lado P, hacia la base, y el lado negativo, que sería en este caso la Tierra, y sería hacia el emisor. Y así estaría polarizado de manera directa. Y este lo polarizamos en inverso, en donde vean que el más aquí iría hacia el N, en el caso del colector. Ok, entonces esta sería la polarización. Vean que ahí nosotros colocamos una resistencia. En esa no colectamos directamente la batería, sino que ponemos una resistencia ahí también que son de protección para no aplicarle el voltaje directamente a esos terminales. Y bueno, en el caso del PNP, vean que entonces aquí cambia. La polarización sería inversa, en donde el más ahora va hacia el lado P, pero acuérdense que el P está hacia el extremo, hacia el emisor, y el menos iría hacia la base. Entonces este lo polarizamos en inverso y en directo, perdón, pero con la polaridad de la batería al contrario, para que esté en directo, y este también lo polarizamos en inverso. Entonces ven que en ambas configuraciones, dependiendo si estamos usando el transistor NPN o el PNP, debemos que cambiar el sentido de la fuente. Y bueno, esta condición se llama polarización directa inversa, porque por una parte está en directa y por la otra está en inversa. Por eso se llama polarización directa inversa. Y bueno, esa es la manera para que nosotros podamos usar el transistor como amplificador. Entonces una de las funciones principales del transistor es amplificar una señal, ya sea voltaje o corriente, ¿no? A diferencia del diodo, que vean que el diodo no amplificaba nada, el diodo simplemente me permitía pasar corriente en un sentido o no, o se abría. Pero el transistor
me amplifica la señal. Entonces, bueno, ese es uno de los principales usos de los transistores, aumentar o amplificar las señales. Entonces son ampliamente utilizados. Ustedes van a ver que normalmente en cualquier circuito electrónico lo más seguro es que debe haber algún transistor por allí, porque siempre es necesario amplificar una que otra señal. Entonces estos transistores están en todos lados. Y bueno, podríamos ver aquí gráficamente más o menos cómo sería el flujo de la corriente en el transistor. Vean que aquí tenemos en el caso del NPN, vean en este caso nosotros vamos a trabajar aquí con esta fuente. En este caso normalmente esta es la que me permite a mí el mayor paso de corriente comparado con la polarización en la base. Vean que aquí la corriente, si sabemos, en realidad los electrones salen del lado negativo, ¿verdad?, de la fuente. Los electrones en este caso entrarían por el emisor. Y bueno, la idea es que esa corriente que entra por acá debe salir por algún lado, ¿no? Entonces, o ella sigue. Vean que en este caso nosotros tenemos un material de diferente tipo en el medio, en donde allí tenemos también la región de empobrecimiento. ¿Se acuerdan que existe entre la unión de estos dos materiales, en donde los electrones, para poder pasar de un lado a otro, deben superar esa energía, ¿no? Entonces nosotros debemos aplicar aquí un voltaje lo suficientemente grande para hacer que esos electrones brinquen de un material al otro, y de allí, bueno, fluyan esos electrones, o sigan derecho o se desvíen hacia la base. Ustedes vean que la base, la cantidad de material que hay en la base comparada a los extremos es muy pequeña. Eso quiere decir que esta corriente, cuando trata de pasar, se consigue que el material de la base es muy pequeño, ¿no? Entonces por aquí va a pasar cierta cantidad de electrones, pero casi toda la mayoría va a seguir derecho y va a irse hacia el lado en este caso del colector. Entonces vean que nosotros vamos a tener una corriente del emisor que casi toda se va a ir hacia el colector. Entonces normalmente uno dice que esa corriente del colector es casi igual o muy parecida a la corriente del emisor. Y por la base fluye corriente también, electrones, pero en menor cantidad. Y bueno, ahí vean que también hay corrientes de hueco. Acuérdense que los huecos se generan cuando los electrones brincan de su capa de valencia y pasa a la banda de conducción. Generan unos huecos allí. Ese movimiento de electrones me genera una pequeña corriente de hueco. Esa corriente que se ve como un inverso son de esos huecos, una corriente minoritaria que está allí presente también. Y bueno, más o menos así sería. Entonces, bueno, esto uno lo compara como si fuera agua, ¿no? Supongamos que nosotros tenemos una tubería aquí bastante grande, se cumple el mismo efecto físicamente. Yo tengo aquí un tubo bastante grande pasando un gran flujo de agua, y por aquí tengo un tubito de menor diámetro. Entonces por física se supone que aquí va a ir menos, ¿verdad? Y casi todo el agua se va a ir por acá. Entonces más o menos es como el mismo efecto, pues. Todo se va a ir por acá, casi toda la corriente, y muy poca se va a ir por esto, precisamente por el tamaño que tiene esto, que es muy pequeño. Esto quiere decir que normalmente la corriente, como la corriente del emisor es la más grande de todas, ella se va a distribuir entre la base y el colector. Nosotros decimos que la I de emisor es igual a la corriente del colector más la corriente de base. Y la corriente puede entrar o salir dependiendo del tipo de transistor con que estemos trabajando. Por ejemplo, en el caso del NPN,
la corriente del emisor sale y la de la base y el colector y entran. En el caso del PNP, la corriente del emisor entra y la de la base y el colector salen. Entonces, claro, eso cumpliendo con el sentido convencional, ¿no?, de la corriente, pero acuérdense que en realidad físicamente es al revés todo esto. Pero esto es para nosotros indicar cómo sería el sentido de la corriente convencional. Característica y parámetro de un transistor BJT. El primer parámetro que vamos a ver es la beta DCD. La beta DCD es la relación que existe entre la corriente de colector entre la corriente de base. Bien que esto aquí estamos dividiendo dos corrientes, ¿no? Cuando nosotros hacemos eso, aquí vamos a tener un valor adimensional, que lo que me indica simplemente es la relación entre esas corrientes. Ese beta normalmente es un dato que nos da el datasheet del transistor. Entonces lo podemos ver como beta o HFE también. Entonces cuando veamos HFE, eso es lo mismo que la beta. Entonces más adelante le explicaré qué es este HFE, que este es un parámetro híbrido, que es otra manera de ver que en este caso es que es la configuración del emisor común, el forward o la relación de corriente de forward en el emisor, en el parámetro híbrido. De todas maneras, esto más adelante se lo explico. Pero bueno, por ahora me interesa qué es el beta. Ese HFE es el beta. Si yo no veo beta en el datasheet, busco HFE. Eso me va a indicar que eso es la ganancia, en este caso, o la relación entre la corriente que sale y la corriente que entra. Ustedes ven que me dice que los valores van de 20 hasta 200. Entonces cuando nosotros estamos resolviendo algún ejercicio de transistores, este beta nos lo tienen que dar para poder analizar el circuito. Entonces puede presentarse tres alternativas: que me lo den como un dato, o que me den el número del transistor. Entonces yo tendré que buscar en el datasheet el HFE o el beta para ver cuánto es, o no me dan nada, pero tengo que resolver el ejercicio. Entonces cuando no me dan nada, yo necesito esa beta. Entonces lo que se usa es que se le coloca un valor que normalmente es de 100, y eso lo hacemos porque no hay más nada. Pues entonces, bueno, vamos a poner 100 y con eso podemos resolver el ejercicio, porque si no es imposible resolverlo. Entonces, bueno, esos son los casos cuando uno no ve nada por ninguna. Entonces de repente vean usted en algún libro que aparece el 100, ese beta de 100, y dice, bueno, ¿dónde se sacaron eso? Bueno, porque esa es la norma. Pues. Si no hay nada, pon uno ahí, que puede ser de 100, porque más o menos es como el valor más usado. Ese valor, en este caso, me indica más o menos cómo es la amplificación de la corriente. Vean que aquí me da un valor, supongamos cuando yo digo 100 es porque en este caso la corriente de colector es mayor que la I de base, ¿no? Entonces eso me indica más o menos cuál es el nivel de amplificación de ese transistor. También hay otra característica que es la alfa de CD. Esta CD significa que es corriente directa. Vean que nosotros hasta ahora estamos polarizándolo con corriente directa, ¿no? Pero normalmente este transistor, si nosotros queremos que amplifique señal, normalmente son señales alternas. Estas señales alternas nosotros se las vamos a conectar también, pero primero tenemos que polarizarlo para que funcione, y después le conectamos en este caso una entrada que es una señal que queremos amplificar, y después por la salida conectamos quién se va a beneficiar de esa señal amplificada, que debería ser una señal, en este caso analógica o AC. Por ahora estamos viendo la polarización en CD en corriente directa. El alfa también me da una relación entre la corriente, pero entre la corriente del colector y la corriente del emisor.
Y el valor de esa alfa normalmente está en el rango de 0,95 hasta 0,99. Ven que nunca llega a 1, ¿no? ¿Por qué no llega a 1? Porque vean que aquí la corriente de colector, habíamos dicho que la corriente viene del emisor y se distribuye, una partecita se va hacia la base y la otra mayor cantidad se hace al colector. Pero en la del colector, ella es una parte de la de emisor, eso quiere decir que ella es menor, de menor magnitud o valor que la del emisor. Por eso es que si esta corriente que yo tengo aquí es menor a la que está abajo en el denominador, esto siempre me da menor que 1. Y uno ve que hay veces que da hasta 0,99. Eso quiere decir que si da 0,99 es porque casi es la misma, pues. Entonces, en muchos análisis, después van a ver, dependiendo del ejercicio, que uno asume que la I de colector es igual a la I de emisor. Entonces uno sabe que en realidad esas corrientes no son iguales, pero como son tan parecidas, por ejemplo en el caso del análisis, a lo mejor es insignificante la diferencia entre una corriente y la otra. Entonces uno lo que asume es que las dos son iguales, por cuestiones de simplificar el análisis. Porque si yo uso esas corrientes diferentes, me hace más complejo el ejercicio, porque tengo que aplicar más ecuaciones para al final llegar casi a lo mismo. Después al final uno se da cuenta y dice, oye, pero esa pequeña diferencia entre una corriente y la otra, al final no me afectó casi el resultado. Entonces, para que uno pierda el tiempo, tantos cálculos con una corriente que es casi lo mismo. Entonces, lo que se asume normalmente es que las dos corrientes son iguales. Entonces, uno dice que la I de colector es igual a la I de emisor. Y listo. Y con eso tú te simplificas en gran manera el análisis del ejercicio. Entonces, bueno, eso en algunos casos, o en otros casos sí la tomas, dependiendo del ejercicio. Hay veces que sí te interesa diferenciar una de la otra, ¿no? Entonces hay más cálculo, pero depende del ejercicio, ¿no? Entonces vean que el transistor, si nosotros quisiéramos trabajar con él, tenemos que usar un modelo, así como hacíamos con el diodo. ¿Se acuerdan del diodo? Nosotros lo reemplazamos en nuestro análisis, no lo dejábamos allí, ¿verdad? Sino que nosotros lo quitábamos y colocamos una fuente, ¿se acuerdan? Entonces podíamos usar el modelo ideal, el práctico y el completo, ¿no? En donde el ideal era simplemente un corto, el otro era que era una fuente y el otro era una fuente con una resistencia. Pero de ahí quitamos el diodo. Entonces igualmente nosotros aquí en los análisis vamos a quitar el transistor y lo vamos a reemplazar por este modelo, en donde él me va a decir que entre la base y el emisor vamos a ver un diodo polarizado en directo, que a la vez es una fuente de 0,7 voltios, pues, a la vez también, ¿no? Y aquí entre el colector y el emisor vamos a ver como si fuera una fuente de corriente. Entonces el valor de esa fuente de corriente va a ser dada por la corriente de base multiplicado por la beta de CD. Y bueno, yo tendría mis dos corrientes. Vean que no, bueno, aquí iría el emisor, ¿sí? En realidad, esto es el emisor que puede ir de un lado al otro, o tierra, no, dependiendo ven que aquí, al final el emisor va a tierra. Entonces este sería el emisor y yo tendría aquí mis corrientes en la base y la de colector. Bien, vamos a ver cuáles son las ecuaciones que se presentan cuando nosotros analizamos un circuito de un transistor en esta configuración. Entonces bien que aquí nosotros vamos a asumir que como esta polarización aquí entre la base y el emisor está en directo, entre la base y el emisor esto se va a comportar como un diodo en directo, ¿no?
que es esto que estamos viendo acá. Cuando nosotros polarizamos un diodo en directo, que nosotros veíamos aquí en caso del modelo práctico, reemplazamos el diodo por una fuente de 0,7 voltios. Entonces eso quiere decir que entre la base y el emisor nosotros podemos decir que el voltaje entre la base y el emisor es el mismo voltaje que viéramos si fuera un diodo en directo, que sería igual a 0,7 voltios. Entonces así de simple. Por ejemplo, si yo quiero determinar el voltaje en RB, que yo puedo decir que hay una diferencia de voltaje, pues yo digo que el voltaje aplicado aquí, el VBB, menos el voltaje aplicado aquí en la base, que es el mismo voltaje entre la base y tierra o base emisor. Ven que el voltaje en la base con respecto a tierra es lo mismo que diga voltaje entre base y emisor. Entonces yo tengo aquí que la diferencia del voltaje en VBB menos el voltaje entre base y emisor, esa resta me va a dar el voltaje en esta resistencia. Pero por la I de ohm yo también puedo decir que el voltaje en la resistencia es I por R. La I de base multiplicado por la RB. Entonces si yo igualo estas dos ecuaciones, me queda aquí I B por RB es igual a VBB menos voltaje base emisor. ¿Y eso para qué lo hago? Bueno, para despejar aquí la I de base. Entonces al final yo puedo decir que la I de base es igual a la diferencia de voltaje entre VBB menos voltaje base emisor entre la R. Eso me daría la corriente de base. El voltaje colector emisor. ¿Cómo obtengo el voltaje colector emisor? Bueno, eso es lo mismo que yo diga el voltaje BCC aplicado menos el voltaje en la resistencia. O menos el voltaje en RC me va a dar el voltaje en colector emisor. Y el voltaje en RC es igual por la I de ohm a I por R. IC por RC. Y bueno, yo puedo reemplazar aquí el voltaje en RC por IC por RC en esta ecuación. Entonces me quedaría de esta manera. Y bueno, vean que yo tendré dos corrientes, I de base y de colector. Tengo esas dos incógnitas, pero nosotros sabemos ahora que beta es igual a I de colector entre I de base. Entonces yo puedo allí reemplazar esta I de colector por esa ecuación y digo que la I de colector es beta veces IB. Entonces al final puedo obtener esta ecuación en función de I de base igual, y aquí tendría yo la I de base. Y bueno, por último el voltaje colector base sería el voltaje que veo en el colector, que sería el voltaje colector emisor, menos el voltaje que veo en la base, que sería el voltaje base emisor. Entonces con eso obtendría el voltaje entre el colector y la base. Bueno, aquí tenemos un ejemplo para ver cómo podemos obtener todos esos valores que vimos anteriormente. Vean que aquí me piden determinar la I base, I colector, I emisor, voltaje base emisor, voltaje colector emisor y el voltaje colector base. Y el transistor tiene un beta CD de 150. Vean que aquí me lo están dando, ¿no? Si no me lo dieran, yo pudiera asumir 100. O veo si aquí me colocan el número del transistor. Si me coloca el número del transistor, tendría que buscar en el datasheet para conseguir ese beta. Pero aquí me lo dan. Entonces, como aquí me lo dan, yo voy a traer con esa beta. No voy a poner 100. ¿Por qué? Porque me lo están dando. Entonces, bueno, vamos a aplicar las ecuaciones que vimos anteriormente para poder calcular todas estas incógnitas que tenemos aquí. Entonces, ¿se acuerdan que la primera que teníamos era para obtener la corriente de base? Que es simplemente el voltaje aplicado aquí en la base, el voltaje de esta fuente menos el voltaje base emisor entre la RB. Y el voltaje base emisor es el voltaje de un diodo en directo, que es 0,7. Entonces tengo el valor de la fuente, tengo este 0,7 aquí y tengo RB, que es 10 kilos. Aplico los valores y obtenemos que la I de base es de 430 microamperes. Ya teniendo la I de base podemos calcular la I de colector. ¿Por qué? Porque acuérdense que nosotros sabemos que beta es igual a I de colector entre I de base. Y de allí despejamos I de colector, donde I colector es beta veces IB.
Entonces beta me lo dan que es 150, ya calculé la I de base, multiplico esos valores y obtengo mi corriente de colector que es 64.5 miliamperes. Y por último aplicamos esta ecuación para calcular la corriente del emisor, donde nosotros sabemos que la I de emisor se divide entre la I de colector y la I de base. Entonces esto que tenemos aquí, ¿verdad? La I de emisor igual a I de colector más I de base. Como tengo estas dos corrientes, las sumo y ahí obtengo mi I de emisor. Entonces vamos a ver estas corrientes. Vean esos valores. Vean que la I de emisor vale 64.9 miliamperes y la I de colector vale 64.5. Ven que si yo aquí hiciera una aproximación, si yo eliminara, dijera, bueno, vamos a redondear esto a un entero, al final esto me quedaría 65 en ambos casos. Entonces, al nivel de errores, claro, eso me trae un pequeño margen de error, pero al final yo, bueno, no, la corriente es 65 miliamperes. Entonces yo concluyo, pero es la misma en el colector y emisor, sí. O sea, en ese nivel es la misma. Entonces nosotros podemos asumir, bueno, es la misma corriente. Porque no es que es casi la misma, ¿no? No es igual, pero sí son casi iguales. Y la I en la base, ven que es muy pequeña, no apenas son microamperes. O sea, comparado con estas, es casi imperceptible. Pues. Ven que si esto yo lo llevo a miliamperes, esto lo divido entre 1000, y me da 0,4 miliamperes. O sea, 0,4 comparado con 64 es nada, prácticamente nada. ¿Sí? Entonces esta corriente de base siempre va a ser muy pequeña comparada con la I de colector y I de emisor. Bien, bueno, ahí vamos ahora a calcular el voltaje colector emisor, que sería este voltaje menos la caída en RC. Pues ya podemos calcular la caída en RC porque tenemos la corriente. Entonces sería aquí 10 voltios menos I por R, I de colector por RC. Y eso me daría 3,5 voltios. Voltaje colector emisor. Y el último voltaje colector base sería el voltaje colector emisor menos el voltaje en la base, que es el mismo voltaje base emisor, que sería este voltaje que acabamos de obtener menos 0,7 me daría 2,85. Bien, curvas características del colector. Vamos a ver cómo serían las curvas del transistor nosotros manipulando los voltajes tanto en la entrada entre la base y el emisor y el voltaje que va del colector a emisor. Entonces supongamos que nosotros vamos para un determinado voltaje en el VCC. Bueno, en este caso en la base, vean que en la base yo voy a colocar un determinado voltaje. Eso me va a dar una corriente en la base, ¿sí? Y bueno, yo aquí voy a ir manipulando el voltaje en el colector desde cero y voy a obtener esto. Vean que yo voy aumentando en mi voltaje VCC y eso me va a dar una corriente que va a fluir por acá y se me va incrementando este voltaje colector emisor según como yo vaya incrementando el VCC. Entonces yo voy incrementando el VCC y se va incrementando el voltaje colector emisor y asimismo la corriente del colector. Esta corriente del colector según como yo vaya aumentando el voltaje. Y esto se va incrementando, se va incrementando. Esa parte en donde yo tengo una relación aquí directa, vean que la corriente va a ir directamente proporcional al voltaje aplicado. Entonces esto normalmente la vamos a llamar la región óhmica. En donde aquí hay una relación directa entre la corriente y el voltaje aplicado. Y eso va a seguir ocurriendo hasta que lleguemos
a un punto en donde aunque yo siga aumentando el voltaje colector emisor va a seguir aumentando, pero vean qué pasa con la corriente. La corriente no va a variar. La corriente va a seguir siendo la misma, aunque yo aumente el voltaje. Entonces yo voy a tener aquí que yo fui aumentando el voltaje, este voltaje colector emisor fue incrementándose, pero la corriente quedó fija. Entonces uno dirá, bueno, ¿y cómo es eso posible? ¿Por qué no sigo aumentando la corriente? Porque acuérdense que habíamos dicho que la corriente, que la I de colector era beta multiplicado por la I de base, ¿no? ¿Sí? Entonces eso se cumple en cierto momento. ¿Qué es eso que tenemos acá? Que es cuando, en este caso, nosotros superamos los 0,7 voltios. ¿Se acuerdan del voltaje que nosotros tenemos que superar para que el diodo condujera? En el caso del diodo, bueno, eso mismo pasa acá. Nosotros superamos eso y allí ocurre el efecto de que la corriente del colector es beta veces IB, de sin importar cómo yo varíe el voltaje en el colector. Esta corriente va a permanecer fija, porque esa corriente es beta veces IB. Y claro, eso se va a cumplir hasta cierto momento. ¿Cuándo? Hasta que yo llegue al momento de excedo el voltaje y va a ocurrir la avalancha, como ocurrió en el caso del diodo. Pues. Va a ocurrir la avalancha en donde yo puedo llegar a dañar el transistor. Entonces la idea es tratar de no llegar a esa región que es la región de ruptura. Si nosotros variamos ahora el voltaje, supongamos que ahora yo voy disminuyendo el voltaje en mi circuito, este voltaje ahora lo cambio, lo disminuyo y empiezo otra vez a cambiarlo de cero y voy aumentándolo para ver qué pasa. Me va a dar otra curva muy parecida a esta. Entonces me va a dar una curva como esta. Después puedo hacer el mismo análisis con menos voltaje y me da otra curva y me da otra curva, y así tengo diferentes tipos de curvas dependiendo del voltaje que yo le aplique en la base. Entonces vean que al final esta I de colector me va a dar la I de base multiplicado por beta. Y cada una de estas I cada vez va a ser menor, menor, hasta que llega un momento que la I de base es igual a 0. Cuando la I de base es igual a 0, nosotros vamos a decir que estamos en la región de corte. La región de corte es cuando nosotros podemos decir que el transistor está como apagado. Pues. ¿Por qué está apagado? Porque no hay voltaje en la entrada. Entonces, ¿qué yo voy a ver en el colector? Bueno, voy a ver todo el voltaje aplicado. En donde vamos a decir que él está abierto. Entonces, ese va a ser la región de corte. Entonces, nosotros podemos trabajar en esta región o podemos trabajar en esta región. Esta región la vamos a conocer como la región de saturación, en donde él está saturado, en donde él está con una máxima corriente al menor voltaje, o la región activa, que es toda esta parte que está aquí. Esta región es la que nos interesa a nosotros para trabajar como amplificador, donde él amplifique. La idea es que trabaje en esta región. Si quiero que trabaje en corte o en saturación, él va a trabajar como un switch. Entonces me interesa que esté abierto o esté en corto. Entonces puede ser cualquiera de estas dos regiones. O la de amplificación, que es esta que está aquí.
Que bueno, aquí vemos los posibles valores. Vean que el valor de corte o saturación, donde la corriente de saturación va a ser la corriente máxima que yo puedo tener en el circuito. Esa va a ser la corriente de saturación. Esa corriente de saturación va a ocurrir por un voltaje colector emisor que se va a llamar de saturación también. Ese voltaje colector emisor de saturación normalmente es un voltaje casi cercano a cero, que es cuando nosotros tenemos la máxima corriente en nuestro transistor. Hay veces que nosotros asumimos que este voltaje colector emisor de saturación es cero. Entonces, como que si es cero, en realidad el punto de corte que nosotros vemos aquí es la corriente máxima del circuito con el voltaje colector emisor a cero. Entonces hay veces que lo usamos en cero o lo uso si me lo dan. Si me lo dan, lo coloco. Y si no me lo dan, asumo que es cero. Y tengo este voltaje que está aquí, que es en la región de corte, que es este punto de corte con el eje, que normalmente va a ser igual al voltaje aplicado en la fuente, el voltaje de la fuente aplicado en el colector o el VCC. De cuando él está abierto, yo lo que voy a ver en los terminales VCC. ¿Por qué veo VCC? Porque es un circuito abierto. Entonces acuérdense que en un circuito abierto no hay circulación de corriente y yo lo que veo en los terminales es simplemente la fuente aplicada, pues, porque no hay corriente. Entonces ven que esta recta, esta es la famosa recta de carga. Esta recta de carga la vamos a usar bastante. En donde esa recta de carga yo puedo obtener aquí el punto Q, que el punto Q es el punto de trabajo, y va a depender de cuál de estas curvas yo esté trabajando, con cuál estoy trabajando. Entonces yo pudiera tener un determinado voltaje en la base y eso me va a dar una determinada corriente en el colector. Entonces dependiendo de cuál corriente yo uso en la base, yo puedo estar trabajando con esta, con esta, con esta o con cualquiera de estas curvas. Si estoy trabajando con esta curva, el punto de trabajo Q sería aquí, que es el punto de corte de esta función con una recta de carga. Entonces dependiendo de con cuál corriente yo voy a trabajar, ya yo sé que es el punto de corte en alguno de estas curvas con esta recta. Esa recta de carga yo puedo cambiarla. Entonces la puedo cambiar, puedo disminuirla. Supongamos si yo disminuyera el valor de la resistencia, perdón, el valor del voltaje del VCC, esa recta va a disminuir. Entonces va a ser una recta paralela, pero se va a mover. Si es menor el voltaje en VCC, ella se mueve hacia la izquierda. O si es mayor, se mueve hacia la derecha, pero es paralela a esta. Puedo cambiar esta pendiente, ve que esta es una pendiente, en este caso negativa, que depende de la resistencia en RC. Entonces, dependiendo del valor que yo le ponga RC, yo puedo cambiar la pendiente de esta recta. Entonces, bueno, podemos tener cosas como esta. Entonces, ven que aquí yo tengo una recta de carga que me da para un VCC de 10 voltios. Pero si yo uso 8 voltios me da en la misma, pero en paralela, pues una misma línea recta en paralela, y así voy, y si puedo bajarlo a 6, pero siempre va a ser con la misma pendiente, porque es la misma resistencia en RC. Pero entonces yo puedo decir, no, yo dejo los 10 voltios, pero cambio el valor de RC, entonces me cambia la pendiente. Entonces la pendiente ahora sigue cayendo aquí, en este mismo punto, pero la pendiente cambia. O puedo cambiar los dos, puedo cambiar el VCC y puedo cambiar el valor de la R también. Entonces me cambia tanto la pendiente como el lado en donde corta la recta al eje X en este caso, o al voltaje, pues. Y bueno, y aquí en Y el corte que me da es la corriente máxima, la corriente de saturación, para un voltaje colector emisor cero, casi cercano a cero. Entonces, bueno, podemos tener toda esta recta de carga dependiendo del caso.
Hay veces que nosotros para poder analizar un circuito necesitamos saber cómo está el transistor. Si el transistor está amplificando o está en saturación o en corte. Entonces, por ejemplo, si está en la zona de corte o saturación, no está amplificando. Entonces, si tú lo estás usando para amplificar y está en una de esas dos zonas, no está cumpliendo el objetivo. Entonces, hay que revisar eso. O mientras hacemos nuestro diseño, depende para qué tú vas a usar el transistor, porque lo puedes usar como interruptor. Tú quieres que él trabaje en esas zonas de corte y saturación, o lo quieres usar como amplificador. Entonces, dependiendo de la función que le vayas a dar, tienes que diseñarlo para que trabaje de esa manera. Entonces ven que aquí tengo un circuito que me piden que determine cómo está este transistor, si está en corte o en saturación. O sea, ya me está diciendo que está, bueno, en este caso me dice se encuentra o no en saturación. Me está preguntando. Y me dice suponga voltaje colector emisor de saturación 0.2 voltios. Entonces ven que ya no me dicen que es cero, no, o sea, me lo están dando. Puede ser que no me lo dieran. Si no me lo dieran, yo asumo que es 0 voltios. Pero si me lo dan, tengo que usarlo. O sea, exacto, tengo que usarlo. Ya no puedo decir que es cero. Entonces, bueno, yo tengo este circuito aquí. Y te digo, bueno, ¿cómo soluciono esto? Tengo que buscar los valores de la corriente, tanto de la base y del colector. Vean que beta me lo dan también. Tengo los valores de la fuente, tengo los valores de la resistencia, o sea, tengo todo. Y tengo el beta de colector emisor de saturación, que es aquí este punto, o sea, que puedo determinar mi corriente de saturación. Entonces, bueno, yo aquí puedo trabajar con las corrientes y, bueno, yo pudiera determinar si de verdad está saturado. Entonces, ¿cómo determino si está saturado? Puedo calcular la corriente de base y esa corriente de base la multiplico por beta y la comparo, en este caso, con la corriente de saturación. Que la corriente de saturación la puedo sacar por aquí porque tengo el voltaje colector emisor de saturación y puedo calcular cuál sería esa corriente porque tengo este voltaje aquí me lo están dando. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a hacer, vamos a calcular esa corriente de saturación a ver cuánto nos da. En este caso sería determinar la corriente en RC. ¿Cómo calculo la corriente en RC? El voltaje VCC aplicado menos voltaje colector emisor entre la RC. El VCC lo tengo y tengo el voltaje colector emisor de saturación que me lo están dando. Te digo, ese voltaje menos voltaje colector emisor de saturación entre RC, que es 1 kilo, eso me da 9.8 miliamperes. Esa sería la corriente máxima que fluiría por ese circuito. Entonces lo que tenemos ahora que ver cómo es la corriente de base, ¿no? Y compararla con la corriente de base que me sature el, el transistor. Entonces ven que en este caso la I de base sería igual a qué cosa? Igualmente a la corriente que fluye por la base, que sería la corriente que fluye por la resistencia RB. Entonces, como calculo eso por ley de Ohm, sería el voltaje entre la R. ¿Cómo obtengo el voltaje aquí? BCC o BBB, perdón, menos voltaje base emisor. Que ustedes saben que es 0,7 voltios. Entonces yo digo 3 voltios menos 0,7 entre 10 kilos. Y eso me da 0,23 miliamperes. Esos 0,23 mA yo lo multiplico por beta para ver cuál es la corriente de colector de este circuito y me da que son 11,5 mA. Entonces vean que aquí me decían que la corriente máxima de este transistor es de 9.8. Pero con estos valores me está dando que es 11.5. Entonces aquí se dice que esto comprueba que con la beta, esa beta,
esta corriente de base es capaz de producir una I de colector más grande que la I de saturación. Por consiguiente, está en saturación. Y nunca se va a alcanzar esa corriente de 11,5. Porque ven que ya él llegó al máximo que me puede dar, que es 9,8. O sea, si yo aumente esto, ven que ya aquí, supuestamente para este valor, yo espero que me dé 11,5 y es mentira, él me da 9,8. ¿Pero por qué? Porque eso es lo máximo que él puede dar. O sea, físicamente no puede dar más de eso. Porque ven que aquí estamos analizando simplemente este circuito. O sea, físicamente, al final yo digo que esta corriente es este voltaje menos esto, que esto va a permanecer fijo, todos valores, entre esa R que es fija. O sea, ya yo no le puedo sacar más jugo a esto. Lo máximo que le podemos sacar físicamente es 9,8. Pero él me dice que para esa I de base puedo llegar hasta 11,5, lo cual es mentira. O sea, es imposible que llegue a ese valor, porque si lo máximo que él me da es 9,8, o sea que ya él está saturado. Tú puedes ponerle aquí un voltaje, yo puedo aumentar esto y seguir aumentando el voltaje y la corriente se dispara. Y puedo tener aquí un ampere, llega hasta un ampere, pero igualito me sigue dando 9,8. Entonces dice, bueno, pero ¿por qué no me da más? Porque es imposible físicamente. O sea, ya está saturado, o sea, no le sigues metiendo voltaje porque lo que estás perdiendo es el tiempo, estás perdiendo en voltaje allí. Y estás poniendo esta resistencia aquí que casi explota, y el transistor, y esto sigue igualito, no se mueve, porque ya lo saturaste. Okay. Valores nominales máximos de un transistor. El producto de voltaje colector emisor y la idea de colector no excede la disipación de potencia máxima. Entonces, claro, esa es la idea, porque nosotros no excedamos esos valores cuando estamos diseñando nuestro transistor, porque si no lo vamos a quemar. Y bueno, tanto el voltaje colector emisor como la IC no pueden ser máximos al mismo tiempo, o sea, es imposible. Entonces, bueno, hay una relación allí, parece que es voltaje y corriente. Entonces, si yo aumento la corriente, disminuye el voltaje. O si yo aumento el voltaje, o sea, no pueden ser los dos el máximo al mismo tiempo. O sea, es uno o el otro, pero los dos al mismo tiempo es imposible. Si voltaje colector emisor es máximo, entonces la corriente de colector sería esa potencia máxima entre ese voltaje colector emisor máximo. Entonces me da una corriente de colector de, de ese circuito. Si la corriente de colector es máxima, entonces yo puedo obtener el voltaje colector para ese circuito, que sería pues, máxima entre la I y C máximo. Usted me da el voltaje colector emisor, que no es el máximo, no, porque no pueden ser los dos máximos, es uno de los dos. Esa sería la manera de obtener o la corriente o el voltaje a partir de la potencia y del voltaje o la corriente. Entonces, bueno, vamos a ver un ejemplo aquí en donde me dice que este transistor tiene los valores nominales máximos. Me dice que la potencia máxima de disipación de él son 800 milivatios, que el voltaje colector emisor máximo que él soporta son 15 voltios y la I de colector máximo es 100 miliamperes. Determine el valor máximo al cual el BCC puede ser ajustado sin exceder un valor nominal. Entonces ven que aquí nosotros vamos a tener como variable el BCC. Y bueno, me están pidiendo aquí cuál valor nominal se excedería primero. Entonces, bueno, aquí nosotros tenemos que empezar así como en el caso anterior, ver cómo sería esa corriente con respecto a la I de base. Tenemos el beta, donde si tenemos la I de base, multiplicamos esa corriente de base por beta, podemos obtener la I de colector. Y bueno, aquí ya tengo mis valores máximos de corriente y mi voltaje de colector emisor. Bueno, una manera es ver que me da para estos valores, ¿no? Y como yo variaría esto,
de manera que no exceda estos valores, algunos de estos valores, o el de colector o el de la corriente. Bueno, lo primero que vamos a hacer es calcular la I de base, donde sería BBB menos voltaje base emisor entre RB, y eso me da 195 microamperes. Eso lo multiplico por beta y me da 19,5 miliamperes. Entonces vean que para esa corriente no llego a IC máxima. Entonces no está saturado definitivamente. O sea, el transistor no está saturado para estos valores fijos aquí de la base. No he llegado a la corriente máxima. Y bueno, y aquí dice que IC es mucho menor que IC máxima. Idealmente no cambiará con BCC. Y está determinado, determinado solamente por la I de base y la I y la beta. Entonces aquí estamos en la parte de la gráfica, ¿se acuerdan? Donde decíamos que la I de colector es beta veces IB. Entonces yo puedo modificar esto, ¿se acuerdan que nosotros aumentábamos el voltaje y aumentar el voltaje colector emisor, pero la corriente permanecía fija en la gráfica? Porque la corriente en ese momento está en la zona de amplificación, donde ella va a ser igual a beta veces IB y permanece ahí fija, sin importar cómo yo varíe este voltaje. Y bueno, para este circuito, entonces en esa región yo puedo determinar cuál es el voltaje en la resistencia, que sería esa corriente que acabamos de obtener multiplicado por esta R, y eso me daría el voltaje en RC, que serían 19,5 voltios. Y bueno, ese voltaje va a estar fijo de ahí siempre, ¿verdad? Porque es la corriente va a depender de beta y de IB. Y bueno, ahora queremos ver cuál sería el voltaje en BCC cuando es máximo. Supongamos esto yo lo voy a ir cambiando ahora hasta que va a llegar un momento en donde yo voy a llegar al voltaje colector emisor, que en ese momento yo digo, bueno, ya está en corte, ya se abrió, estaría en este punto. O sea, si yo sigo aplicando voltaje ya no va a hacer más nada, pues ya está abierto. Entonces lo que me va a dar es el voltaje que yo aplique, pero no es necesario aplicarle más, pues, porque si ya se abrió, porque le vas a seguir aplicando voltaje, ya está abierto. Entonces allí vamos a determinar, ¿verdad? Ese, ese BCC cuánto sería, que es igual a este voltaje que ya lo tenemos, menos el voltaje colector emisor de saturación, que son 15 voltios. Entonces tengo allí, tengo esto, ¿verdad? Y bueno, ahí despejo mi BCC, que sería voltaje en la resistencia menos el voltaje colector emisor, ¿verdad? Perdón, en la suma, entonces está restando, pasaría sumando. El BCC sería igual a BRC más voltaje colector emisor. Eso es lo que me daría, en la suma de todo voltaje me da el voltaje en BCC, que es el que estoy buscando. Y eso me daría 34,5 voltios. Eso quiere decir que yo puedo incrementar el BCC, yo lo voy incrementando y él va a estar aquí en la zona de amplificación hasta que llegue a 34,5 voltios. En ese momento él va a llegar a este punto y ya está en corte, pues, que sería el punto máximo. Para ese punto máximo vamos a ver cómo sería entonces la potencia de disipación en ese punto. Entonces ahí ya yo tengo mi voltaje colector emisor máximo y lo multiplico por la corriente. Ven que no es la corriente máxima, sino la corriente del circuito, porque no puedo tener los dos máximos, es uno de los dos. Entonces tengo mi voltaje colector emisor máximo multiplicado por la corriente que calculamos anteriormente, y eso me da 293 milivatios. Ustedes vean que para esa potencia máxima tampoco no excedemos la potencia, que son 800 milivatios. Entonces no hay problema. Para este punto no
no excedemos esa potencia para esos 34,5 voltios. Pero ¿qué pasa si nosotros, eh, si eliminamos la corriente de la base? Por ejemplo, si quitamos esta fuente, si la ponemos en cero, que allí, bueno, no me dice, allí por ahora no excedemos nada con estos valores que están aquí. O sea, no lleguemos a exceder, a llegar a la parte del corte. Pero si quitamos esta fuente, la corriente de la base es cero, ¿no? Al ser la corriente de la base es cero, la corriente de colectores beta, B, C y B, como la I de base es cero, al final la I de colector es cero. Entonces este circuito, al ser la corriente cero, está abierto. Entonces que yo veo en los terminales del transistor, vería el VCC aplicado. Si yo tuviera allí, por ejemplo, esos 34 voltios, tengo esos 34 voltios, y yo coloco esto en cero, ¿qué voy a ver en los terminales del transistor? 34,5 voltios. Y esos 34,5 por supuesto que es mayor a 15 voltios máximo que soporta. Entonces yo excedería ese valor. Pero eso va a ocurrir solamente si yo coloco esta fuente en cero. Es que yo excedería. Entonces esto queda abierto y veo el VCC aplicado. Entonces el VCC aplicado, ¿cuál es? Si es 34, claro, si es menor de esto, si son 10 voltios no pasa nada. Pero si le estoy aplicando los 34 y esta la pongo en cero, excedería el voltaje colector emisor máximo, que son 15 voltios. Entonces ahí sí estaría yo en problemas. Pero bueno, eso sí, yo coloco esto en cero. Al menos con estos valores que está aquí, no excedemos las características del transistor de corte. De esa, o sea, no llegamos nunca llega a abrirse. Bien, vamos a ver el BJT como interruptor. Vean que aquí tenemos los dos casos que lo podemos trabajar. Uno como en corte, que es interruptor abierto. En corte normalmente es cuando nosotros aquí no estamos aplicando corriente en la base. Entonces, como la I de colector es beta, B, C y B, entonces al final si esta corriente es cero, la I de colector también es cero. Entonces este es un circuito abierto. Entonces que yo veo aquí en los extremos entre el colector y emisor un circuito abierto. Otro es cuando yo aplico una corriente aquí, coloco una fuente que me da una corriente tal que hace que este se sature. El voltaje colector emisor en saturación es prácticamente cero, entonces puedo decir que es un cortocircuito. Entonces nosotros normalmente cuando queremos trabajar con el transistor como un interruptor debemos hacer que trabaje en corte o en saturación. Él trabaja eh, en dos áreas del transistor. Vean que no me interesa la región activa, ¿sí, no? O está a máxima corriente o a máximo voltaje. Entonces, las condiciones de corte. Cuando está en corte, ¿qué ven los terminales, el voltaje colector emisor? El mismo VCC aplicado. En las condiciones de saturación, que es cuando está aquí, que es la corriente máxima, la corriente máxima va a ser igual al voltaje VCC aplicado menos el voltaje colector emisor de saturación entre RC. En donde este voltaje colector emisor de saturación puede ser que lo tenga, y si no me lo dan es cero. Entonces al final sería simplemente que haría VCC entre RC. Y la B mínima que yo debo aplicar va a ser esa corriente de saturación entre beta. Entonces es la corriente mínima para que ya se sature. Ya para cualquier corriente mayor a esa ya está saturado. Si no quiero que se sature tendría que ser la corriente menor.
Aquí tenemos un ejemplo, otro montaje del transistor. Ven que allí me piden para el circuito cuál es el voltaje colector emisor cuando la entrada es cero. Ustedes ven que aquí si yo coloco esto a tierra, 0 voltios, ¿cuál es la corriente que fluye en la base? Si la corriente es cero, el voltaje aquí es la corriente es cero en la base, ¿verdad? ¿Cuál sería la corriente en el colector? Como sabemos que la ley del colector es beta por IB, como esta corriente es cero, entonces concluimos que la corriente en el colector es cero. Entonces, ¿qué voltaje ve entre colector y emisor el transistor? Como aquí no hay nada, este punto es como si fuera este mismo. Entonces al final entre colector y emisor ve 10 voltios. Eso es lo que vería allí. Eso es lo que ve. VCC. Estamos aquí. Cuando esto está en cero. Ahora me dice, ¿qué valor mínimo de IB se requiere para llevar a saturación este transistor? Si el beta es de 200. Vean que me dice, desprecie el voltaje colector emisor de saturación. O sea, no me lo están dando. Pude haber dicho que era 0.2 voltios. O 0 punto algo, ¿no? En este caso dice que es 0, pues. No lo tomé en cuenta. Entonces, bueno, si me dicen eso, ¿cuál es el valor mínimo que yo le debo aplicar aquí? Bueno, simplemente yo calculo esa corriente para esa corriente de saturación, sabiendo ya que el voltaje colector emisor es 0, calculo esta corriente de saturación. Teniendo el beta, puedo llegar a esa corriente. Esa sería la corriente mínima necesaria para que lo sature. De eso es lo que hacemos acá, pues. Yo calculo la I de saturación, que sería VCCC menos voltaje colector emisor de saturación entre RC. Pero como el voltaje colector emisor de saturación me dice que lo desprecie, es 0, entonces al final me queda que es VCC entre RC simplemente. Y eso me da 10 miliamperes. Entonces esa sería esta corriente de aquí. Teniendo esa corriente de saturación, puedo calcular entonces la IB mínima, que sería esa I de saturación entre beta, y me da 50 microamperes. Entonces para cualquier corriente igual o superior a esta, ya le está saturado. Entonces ya de 50 mínimo, ya de ahí para arriba, ya yo sé que está saturado. Y me dicen calcular el valor máximo de RB cuando el voltaje entra de 5 voltios. Entonces, bueno, este valor máximo de RB, yo vean que yo tengo que jugar aquí con necesito voltaje y corriente, ¿no? Entonces jugaría con este voltaje me lo da, voltaje base emisor, yo sé que es 0.7 y 0.7 voltios, bueno, y la corriente que acabamos de obtener mínima, y eso me daría esa RB. Entonces el voltaje en RB sería el voltaje los 5 voltios menos 0.7, me da el 4,3 voltios, sería el voltaje en RB. Ese voltaje lo divido entre la IB mínima que ya obtuvimos y eso me daría el RB máximo que yo necesito, que sería 86 kiloohmios. Esa sería la resistencia que debo colocar allí. Máximo para que el sature. Bueno, esa es la resistencia máxima que podemos usar. Bien, aquí tenemos unos ejemplos de un datachip. Vean que allí tenemos diferentes tipos de modelos de transistores. Unos de están alone, que el están alone normalmente es que usamos nosotros, por ejemplo, para colocarlo en un protoboard o poderlo soldar en un circuito sin mucha molestia. O tenemos estos otros que son ya para casos ya especiales, ya en circuito impreso, en donde sí aquí necesitaríamos unos instrumentos especiales para poder soldar esto. Y bueno, aquí tenemos el caso de un NPN. Está en estas tres presentaciones.
el mismo tipo de transistor, ¿no? Y bueno, aquí tenemos los datos, algunos de los datos del transistor. Ven que entre tantos datos que está allí, hay uno aquí que me interesa, que es el HFE, que es la ganancia de corriente en DC, o el beta. Este es el famoso beta. Y aquí tengo diferentes valores dependiendo unos valores mínimos y máximos que yo puedo llegar a tener para una determinada corriente y voltaje de colector emisor. Vean que aquí puedo tener máximo hasta 150. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que ese rango está entre 20 y 200, ¿no? Entonces, bueno, podemos tener todos estos rangos que están acá. Tenemos el voltaje colector emisor de saturación. Ven que está aquí entre 0 y 0,3 voltios, 0,2 y 0,3. Y el voltaje base emisor de saturación, en este caso, que es está entre 0, 9 y 1 voltio. Y bueno, el voltaje mínimo de 0,6. Y bueno, los valores máximos en este caso del colector emisor que podemos tener cuando está en este caso con la I de base en cero. Lo máximo que aguantaría puede ser 40 voltios. Rango de temperatura en el cual puede trabajar. Y bueno, otros parámetros aquí. Bueno, no me interesa. Y bueno, esto que yo les he dado, acuérdense que todo esto está en el capítulo 4 del libro de Floyd, transistores de unión bipolar. Y bueno, todo lo que yo les di está allí. Precisamente el material lo saqué del libro. Ahí lo pueden estudiar con más detalles. Si hay alguna duda de detalle que le quedó por allí, acuérdense que todo está explicadito en el libro. Y bueno, ahí están lo de las gráficas, explica las gráficas. ¿Preguntas, dudas? Profe, yo sí tengo una duda. Ajá. Bueno, en donde está el voltaje de la base y en la resistencia de la base, esa parte no la entendí muy bien. Sí lo digerí, pero todavía no lo asimilo. El voltaje de la base es el que hace que varíe esa gráfica de corriente, que suba la corriente y disminuya la corriente. Y el aumento del voltaje en el transitor, ¿de qué dependería? ¿De el voltaje de la base o de la corriente de la base? O sea, de la resistencia de la base. Y también la resistencia de la base, vi que esa se calcula, de lo que entendí. Se calcula porque no puede ser cero, porque cae en saturación. Esas son mis dudas, todavía no está claro ahí. Si ve que aquí nosotros siempre debemos colocar resistencia. Ven que en ningún momento dijimos que esa resistencia era cero, ¿no? Entonces, esos valores que nosotros vamos a colocar allí van a depender de cómo nosotros queremos que funcione el transistor. Entonces, hay veces que nosotros queremos que él amplifique, y eso lo vamos a ver más adelante, cuando él amplifica, o que trabaje en corte o en saturación, que trabaje como interruptor. Entonces, ven que hoy hicimos una serie de ejercicios en donde veíamos era si estaba saturado o en corte, ¿no? Porque lo estamos viendo la funcionalidad como interruptor. Y allí depende de los valores que tú le des a las fuentes y a las resistencias. Eso va a hacer que por supuesto cambien las corrientes, ¿no? Entonces determinado voltaje que tú aplicas aquí en la base y le colocas una determinada resistencia, eso puede hacer que tú coloques el transistor que se sature o se quede en corte, dependiendo de los valores que tú le vayas colocando.
Ustedes ven que normalmente cuando decíamos que queríamos que él quedara en corte, colocamos el voltaje en cero, pero no la R. Las R nunca van a ser cero. Lo que podemos poner en cero son los voltajes. Por ejemplo, el voltaje en la base la poníamos en cero para que la corriente que fluye por aquí sea cero. Entonces el circuito se va a abrir, va a quedar en corte. Después le aplico aquí un voltaje, pero con una R aquí y aquí otra también. Entonces yo puedo modificar este voltaje de tal manera que me va a dar una corriente que haga que este se sature y llegue a su máxima corriente. Entonces ven que el juego está aquí, pues. Yo voy jugando con esto y puedo lograr de que esté en corto o en saturación por ahora, o que amplifique, que eso lo vamos a ver más adelante, que cuando yo lo coloque en amplificación, que es cuando el ID de colector es beta, B, C y B, entonces yo le voy a conectar aquí en la entrada una señal analógica que es la que yo quiero amplificar, y esa señal va a salir por acá y yo voy a alimentar, por ejemplo, supongamos si estuviéramos amplificando una onda de audio, una señal de audio, aquí la entrada sería un micrófono, pudiera ser, o una salida pudiera ser de, sí, una señal de audio, pues, que se escucha muy baja, entonces yo la coloco aquí y este circuito me va a amplificar esa señal. Y aquí iría la corneta, que es una resistencia, y esa sería la carga. Esa carga va a obtener una mayor señal. Entonces, ese es otro montaje que vamos a ver más adelante, cómo vamos a lograr esa. Y por supuesto nosotros tenemos que jugar con estos valores, con estos voltajes y estas resistencias. Entonces las resistencias van a tener valores, nunca van a ser cero. El que puede llegar a ser cero son estos voltajes, dependiendo de qué tipo de funcionalidad le vamos a dar al transistor. Y bueno, las curvas por supuesto se dan nosotros jugando con estos voltajes. Si vean que las curvas como las obtuvimos, empezamos a ir moviendo, este voltaje lo dejamos en un valor fijo y después este lo vamos variando. Y así voy obteniendo una curva. Después cambio este voltaje a otro y este lo voy moviendo. Entonces así es como obtenemos estas gráficas, porque ellas, yo dejo el voltaje en la base fijo y voy moviendo el voltaje en el colector o el BCC, y entonces esta curva se va obteniendo. Entonces yo voy aumentando el voltaje en BCC, lo aumento y me va dando esta curvita, y me dio la primera. Después muevo el voltaje en la base y empiezo otra vez a mover el voltaje en BCC desde cero, y entonces me empieza a dar otra gráfica como esta. Después vuelvo a mover el voltaje y entonces me vuelvo a dar. Y así voy construyendo las gráficas, donde uno lo voy moviendo, lo pongo fijo y después voy moviendo el otro. Entonces uno fijo y voy. Entonces así me van dando cada una de estas gráficas. Entonces de todas maneras, esto lo van a entender mejor cuando vean la práctica. En la práctica, eso se les va a pedir que lo hagan. Entonces tienen ustedes que hacer mediciones y se van a dar cuenta de cómo va cambiando estos valores. Precisamente ese es parte de lo que van a hacer de la práctica 2. ¿Otra pregunta? ¿Alguien más por ahí levantó la mano? ¿No? Ajá, Diego. ¿No? Estamos claros entonces, jóvenes. De todas maneras, bueno, más adelante vamos a seguir viendo configuraciones del transistor y bueno, ahí me imagino que ya podrán ir entendiendo mejor cómo funciona este dispositivo. Ah, sí, las notas. Vean que yo les coloqué allí en la página. Si van a la página virtual, yo no le coloqué en calificaciones porque eso es muy lento, o sea, es muy lenta la página para yo cargar las notas. Entonces yo paso horas para tratar de cargar, entonces no lo voy a hacer por allí, porque pierdo mucho tiempo. Entonces yo les coloqué, revisen la página y al lado ahí de las prácticas yo les coloqué correcciones de la práctica 1. Entonces para que vean
Ahí está el, la corrección y la nota. Igualmente del examen. Entonces es un archivo en PDF en donde están todos allí, revísenlo y al final hay una parte que dice notas acumuladas. Entonces ahí ven lo que llevan acumulado. Entonces lo preferí poner así porque por aquí me es muy lento. Paso casi todo un día para cargar las notas. Entonces no me conviene hacerlo por ahí. Entonces eso todavía no lo han solucionado en la página y no quiero mucho tiempo. Entonces búsquenlo así y bueno, las próximas evaluaciones igualmente se los voy colocando acá y al final les voy modificando el archivo. Pues. Entonces vayan buscando allí sus notas en cualquier cosa. Si tienen alguna observación o algo me lo comentan por WhatsApp o me lo hacen un comentario individual pues, por WhatsApp para si hay alguna duda con respecto a la evaluación. ¿Sí? Entonces, bueno, jóvenes, nos vemos la semana que viene, en donde seguiremos viendo la configuración del test transistorio y bueno, otros montajes en donde veremos las diferentes funcionalidades del mismo. Entonces, bueno, feliz noche, nos vemos la semana que viene, jóvenes.